La fiesta de mi hijo. Hace 3 años, mi esposa y yo decidimos celebrar el 7º cumpleaños de nuestro hijo, Mateo, a lo grande. Organizamos una fiesta en una casa de campo que alquilamos especialmente para la ocasión, ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de amplios jardines y con una vista que invitaba a la alegría y al desenfreno infantil. Todo estaba meticulosamente planeado para que fuera un día inolvidable, lleno de risas y juegos para Mateo y sus amigos del colegio. Para añadir un toque especial, y siguiendo una sugerencia de última hora, contratamos a un payaso a través de un anuncio que encontramos en Udemy. Su perfil parecía prometedor y, aunque su tarifa era algo más alta de lo habitual, pensamos que valdría la pena para ver la sonrisa en el rostro de nuestro hijo. El día de la fiesta amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca, típica de los inviernos en nuestra zona. La luz del sol filtrándose a través de las ramas desnudas de los árboles creaba un escenario casi mágico alrededor de la casa de campo que habíamos elegido para el evento. Pronto, el lugar se llenó con el bullicio de los niños, que llenaban cada rincón con su alegría contagiosa y sus risas estridentes. Las actividades que habíamos organizado, una piñata colgada de un viejo roble, mesas de manualidades con colores vivos y juegos tradicionales, eran un éxito, y la felicidad de nuestro hijo, Mateo, era evidente en su sonrisa radiante. La expectativa por la llegada del payaso era alta. Habíamos revisado su perfil en línea, donde prometía un espectáculo lleno de magia, humor y entretenimiento para niños de todas las edades. Sin embargo, cuando finalmente llegó, la realidad no pudo estar más alejada de nuestras expectativas. Vestido con un traje multicolor algo desgastado y una peluca que parecía haber visto mejores días, su aparición no fue el inicio triunfal que habíamos imaginado. Desde el momento en que comenzó su acto, fue evidente que algo estaba mal. Sus movimientos eran torpes, más propios de alguien sin experiencia que de un profesional del entretenimiento infantil. Los primeros trucos de magia fallaron estrepitosamente, las palomas que debían volar de sus sombreros se negaron a salir, y cuando lo hicieron, parecían más deseosas de escapar que de participar en el acto. Los niños, al principio curiosos, pronto perdieron interés y comenzaron a dispersarse hacia otras actividades. Pero lo peor estaba en su intento de hacer comedia. Los chistes, que debían ser inocentes y divertidos, se deslizaban hacia lo inapropiado con una facilidad desconcertante. Sus comentarios sarcásticos y burlones no solo fallaban en hacer reír, sino que dejaban a los niños confundidos y a los adultos incómodos. Frases como ¿qué le dice una pared a otra? Nos encontramos en la esquina eran seguidas por comentarios sarcásticos sobre el matrimonio o la política, totalmente fuera de lugar en una fiesta infantil. La incomodidad crecía entre los padres, que intercambiaban miradas de desconcierto y desaprobación. Algunos optaron por llevar a sus hijos lejos del espectáculo, mientras otros intentaban interceder con preguntas dirigidas a cambiar el tono de la actuación. Sin embargo, el payaso parecía completamente ajeno a las señales de que su acto no era bien recibido. Su falta de sensibilidad y el desconcierto que generaba su presencia pronto se convirtieron en el tema de conversación entre los adultos, eclipsando los momentos de alegría que habíamos compartido antes de su llegada. Lo que debía ser un punto culminante de la fiesta se había torcido en una fuente de tensión y desconcierto, afectando el ambiente festivo que con tanto esfuerzo habíamos tratado de crear. A medida que el sol comenzaba su descenso detrás de las escarpadas montañas que rodeaban la casa de campo, la luz dorada del atardecer se desvanecía lentamente, dando paso a sombras alargadas que se entremezclaban con los últimos juegos de los niños. Aunque el día había sido claro, el aire comenzó a volverse más frío, llevando consigo la mordida del invierno que se intensificaba al caer la noche. La energía que había caracterizado a la fiesta durante el día empezaba a mermar, y el descontento con la actuación del payaso había dejado una nota amarga en el ambiente que ya no se podía disimular. Los padres recogían a sus hijos, preparándose para marcharse, mientras los más pequeños, exhaustos, apenas protestaban al ser abrigados y alistados para el viaje de regreso a casa. Justo cuando la mayoría de los invitados se habían reunido en el vestíbulo para despedirse, ocurrió algo totalmente inesperado que transformó la despedida rutinaria en un escenario de horror. Las luces, que hasta ese momento habían iluminado la vasta sala con un cálido resplandor, parpadearon un instante antes de apagarse abruptamente. Un manto de oscuridad total envolvió todo, interrumpiendo conversaciones y provocando un instante de silencio cargado de sorpresa y confusión. En ese silencio, se escuchaba el viento que azotaba las ventanas y las puertas, una melodía inquietante de la naturaleza que parecía preludiar algo siniestro. Los murmullos confusos de los adultos intentando orientarse y calmar a los niños se mezclaban con el sonido del viento, creando una cacofonía de voces y susurros que aumentaba la tensión en el aire.
Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la tensa calma. Era un grito que ningún padre jamás quisiera escuchar, lleno de miedo y desesperación. ¡Papá, mamá! Se oyó claramente en la oscuridad. Era Mateo, mi hijo, cuya voz temblorosa y aterrada resonó en los corazones de todos los presentes. En ese momento, el instinto paterno se apoderó de mí, un miedo visceral que perforaba cada fibra de mi ser. El terror de no poder verlo, de no saber exactamente dónde estaba o qué le estaba sucediendo en esa penumbra absoluta, fue abrumador. Sin pensarlo, comencé a moverme a tientas en la dirección de la que pensaba que había venido su voz, llamándolo, intentando que mi voz transmitiera alguna calma que yo mismo no sentía. La incertidumbre y la angustia de esos segundos, que se sentían como horas en la oscuridad, marcarían el comienzo de una noche que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Instintivamente, me lancé hacia la dirección de donde provenía el grito desesperado de Mateo. En medio de la penumbra, un parpadeo de luz rojiza se encendió súbitamente. Eran las luces de emergencia que, aunque débiles, arrojaban un brillo siniestro sobre el caos. En esos breves destellos, una imagen se grabó en mi retina con la fuerza de un hierro al rojo vivo. El payaso, esa figura grotesca y descolorida que había sido motivo de descontento todo el día, estaba corriendo hacia la salida de la casa de campo, y en sus brazos, de manera alarmante y totalmente inesperada, llevaba a mi hijo Mateo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada bombeo resonando como un trueno en mis oídos. Sin un segundo de duda, mis piernas respondieron con un impulso primario. Corrí tras ellos, el miedo entrelazándose con la adrenalina que inundaba cada fibra de mi ser. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y cada paso resonaba en el silencio que se había apoderado del lugar tras el grito de Mateo. El pánico me llenaba la mente de imágenes horribles de lo que podría suceder si no alcanzaba a mi hijo a tiempo. La figura del payaso, ahora transformada en un monstruo en mi imaginación, se movía con una agilidad que parecía imposible para alguien en su atuendo. Mientras corría, el sonido de mis propios pasos y mi respiración agitada se mezclaban con el eco de los de él, creando un ritmo frenético y desesperado en la carrera hacia la salida. Los parpadeos de las luces de emergencia iluminaban intermitentemente el pasillo, arrojando sombras que danzaban macabramente en las paredes y el suelo, como si el mismo entorno participara en esta pesadilla. En cada destello, veía cómo el payaso se acercaba más y más a la puerta, con Mateo aún en sus brazos, luchando y pataleando débilmente. El terror y la determinación me empujaban, cada músculo y cada nervio centrados únicamente en salvar a mi hijo. La distancia entre nosotros parecía cerrarse, pero no lo suficientemente rápido. Cada segundo era un tormento, cada latido del corazón un grito silencioso de urgencia. En ese momento, no era más que un padre movido por el instinto más puro y poderoso, proteger a su hijo a toda costa. El payaso, con Mateo todavía en brazos, llegó a un viejo auto estacionado de manera descuidada cerca de la entrada de la casa de campo. El vehículo, un modelo anticuado y desgastado por el tiempo, parecía poco confiable para cualquier escape rápido. Con movimientos torpes y precipitados, el payaso abrió de un tirón la puerta trasera del auto y colocó a Mateo en el asiento trasero. El niño, visiblemente asustado y confundido, intentaba comprender la situación mientras se retorcía intentando liberarse. El payaso se apresuró a entrar en el asiento del conductor, girando frenéticamente la llave en el encendido. El motor emitió un sonido ronco, un tosido mecánico que se ahogó en un silencio frustrante. Intentó varias veces, cada una con más desesperación que la anterior, pero el auto se negaba a arrancar, cada intento más patético que el último. En ese instante crítico, cuando el pánico del payaso se hacía palpable, una moto apareció de repente, deteniéndose con un chirrido al lado del auto. El conductor de la moto, vestido con ropa oscura y un casco que ocultaba su identidad, era claramente un cómplice que había anticipado la posibilidad de que el auto fallara. Sin perder un segundo, el payaso salió del auto, abandonando a mi hijo y la posibilidad de usar el vehículo como su vía de escape. Con agilidad sorprendente para alguien en su voluminoso atuendo, saltó sobre la parte trasera de la moto. La moto se revolucionó con un rugido amenazante y se lanzó hacia la oscuridad de la noche, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. La velocidad con la que todo ocurrió dejó una estela de incredulidad y miedo. Ahora, el auto abandonado, con la puerta del conductor abierta y el motor aún zumbando en un inútil intento de arranque, se convertía en el escenario final de esta parte de la pesadilla, con Mateo aún adentro, mirándome con ojos llenos de miedo y confusión mientras corría hacia él. Respirando agitadamente y con el corazón aún desbocado por la adrenalina del momento, me apresuré hacia el auto abandonado donde había quedado Mateo.
Abrí la puerta trasera con manos temblorosas y encontré a mi hijo sentado, pálido y con los ojos muy abiertos por el miedo, pero afortunadamente ileso. Le extendí mis brazos, y él saltó hacia mí, aferrándose con fuerza como si nunca quisiera soltarse. Lo abracé con todo el alivio y amor de un padre, sintiendo su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Lo reconforté con palabras suaves, prometiéndole que todo había terminado y que estaba seguro. En medio de este emotivo reencuentro, un gemido débil me hizo voltear hacia el asiento delantero del auto. Allí, con las manos atadas y una mirada de desesperación, se encontraba otro hombre que parecía haber pasado por una terrible odisea. Tenía el maquillaje de payaso corrido por el rostro, lo que le daba un aspecto aún más trágico y desolador. Al verme, intentó hablar, su voz era un susurro entrecortado debido al miedo y la tensión del momento. Me llamo César, dijo con dificultad, soy el payaso que contrataron para la fiesta. Ese hombre me secuestró esta mañana. Con cuidado, lo desaté y lo ayudé a sentarse de manera más cómoda. César empezó a relatar lo que había sucedido. Esa misma mañana, mientras se preparaba para dirigirse a nuestra fiesta, fue abordado por un hombre que, inicialmente, parecía ser otro artista contratado para el evento. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de las verdaderas intenciones del sujeto cuando fue forzado a subir a un vehículo bajo amenaza. Le ataron las manos y lo cubrieron con una lona en el asiento trasero, dejándolo incapaz de pedir ayuda o escapar. El impostor había robado no solo su vestuario sino también su identidad para infiltrarse en la fiesta con algún siniestro propósito. César había pasado horas en angustia, sin saber qué estaba sucediendo o cuál sería su destino. El alivio de ser finalmente encontrado y liberado era palpable en su voz, aunque el miedo y la confusión aún nublaban sus ojos. Mientras escuchaba su relato, la gravedad de la situación se hacía aún más evidente, y la urgencia de alertar a las autoridades se hizo prioritaria. Con Mateo aún en mis brazos, me apresuré a llamar a la policía para reportar el secuestro y la suplantación, asegurándome de que César recibiera la atención que necesitaba y que el impostor fuera perseguido antes de que pudiera hacer más daño. Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron, confirmaron la versión de César y nos informaron que esta modalidad de secuestro era algo que habían visto recientemente en las últimas semanas. Se llevaron a César para ayudarlo y asegurarse de que recibiera la atención necesaria, mientras iniciaban una búsqueda intensiva para encontrar al impostor y su cómplice. Esa noche, mientras abrazaba a Mateo, agradecido de tenerlo sano y salvo en casa, el alivio se mezclaba con un profundo terror por lo cerca que estuvimos de perderlo. La fiesta de cumpleaños se convirtió en una noche que jamás olvidaríamos, marcada por el miedo y la traición de un desconocido que se escondía detrás de una máscara de payaso. Sin perder un momento, saqué mi teléfono con manos aún temblorosas y marqué el número de emergencias. La respuesta fue rápida, y dentro de minutos, las luces azules y rojas de los coches de policía iluminaron la entrada de la casa de campo. Los oficiales descendieron con prontitud, abordando la situación con una seriedad que reflejaba la gravedad de los eventos descritos. Una vez que expliqué la situación, uno de los policías tomó mi declaración mientras otro consolaba a Mateo, asegurándole que todo estaría bien. César, aún pálido y visiblemente sacudido, repetía su historia a otro grupo de oficiales, quienes escuchaban atentamente cada detalle. La policía confirmó que lo que había sucedido no era un incidente aislado. Nos informaron que habían registrado casos similares en las últimas semanas, donde criminales se hacían pasar por personal de entretenimiento en eventos para llevar a cabo secuestros y otros delitos. Esto, de alguna manera, proporcionó un contexto aterrador pero necesario que explicaba la audacia del impostor. Los oficiales aseguraron a César que recibiría la atención necesaria, tanto para su bienestar físico como psicológico, dado el trauma sufrido. Fue escoltado cuidadosamente a una ambulancia, que lo llevaría a un hospital para una evaluación más detallada. Mientras tanto, un equipo especializado de la policía comenzó a organizarse para lanzar una búsqueda intensiva del impostor y su cómplice, prometiendo mantenernos informados de cualquier avance. De vuelta en casa, el ambiente había cambiado radicalmente. La casa, que horas antes estaba llena de risas y alegría, ahora estaba silencioso de los horrores que habíamos escapado. Mateo, aunque seguro en sus sábanas, miraba a su alrededor ocasionalmente como si temiera que las sombras pudieran cobrar vida. Lo abracé fuerte, agradecido por su seguridad pero profundamente afectado por la realidad de cuán cerca habíamos estado de una tragedia. A medida que la oscuridad de la noche se cernía sobre nosotros y el silencio llenaba cada rincón de la casa, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para proteger a mi familia de tales horrores en el futuro. La fiesta se había acabado, pero la vigilancia y la protección apenas comenzaban.
cumpleaños en la piscina. Recuerdo aquel día con una claridad desgarradora, como si todo hubiera sucedido apenas ayer. Fue hace 7 años que mi hermano Samuel, mi hermano menor, cumplía 23 años y había decidido celebrarlo en grande en la piscina de nuestra casa. La atmósfera estaba cargada de alegría, música, risas y el chisporroteo de la parrilla se mezclaban en el aire cálido de aquel atardecer. Unos 30 invitados nos rodeaban, entre amigos cercanos y algunos familiares. Samuel siempre fue el alma de la fiesta, y aquel día no fue la excepción. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, parecía flotar entre los invitados, charlando y asegurándose de que todos disfrutaran del festín y las bebidas que habíamos preparado. La tarde transcurrió sin incidentes, con juegos en la piscina y el habitual intercambio de historias y carcajadas. Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz, la atmósfera era de pura euforia. Samuel se paró junto a la mesa central, sobre la cual descansaba una imponente tarta adornada con chispas y rodeada de velas. Los destellos de las velas bailaban en sus ojos, llenos de vida y alegría, capturando la atención de todos los presentes. Iniciamos el canto con voces fuertes y alegres, llenando el aire con nuestros mejores deseos para él. Al terminar la canción, todos guardamos un momento de expectativa mientras Samuel tomaba una profunda respiración para soplar las velas. Pero justo cuando el aplauso estaba por estallar, ocurrió lo impensable. Con el impulso de su soplido, no uno, sino 2 dientes incisivos de Samuel se desprendieron y salieron volando. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La primera reacción ante la escena fue de pura incredulidad. Samuel, atónito, se llevó las manos a la boca, palpando el espacio donde antes relucían sus dientes incisivos. La confusión se dibujó profundamente en su rostro, y rápidamente, su expresión de sorpresa se transformó en una de pánico absoluto. Mientras tanto, los invitados, aún en el umbral de la incredulidad, emitían risitas nerviosas, murmurando entre ellos y esperando que Samuel revelara que todo era parte de una elaborada broma. Sin embargo, cualquier atisbo de humor se disipó con la rapidez de un parpadeo cuando la sangre comenzó a manar. Primero fue un goteo desde su boca, seguido por un flujo más copioso que también empezó a brotar de su nariz y, lo que más alarmó a todos, de sus orejas. La situación se volvió palpablemente grave cuando el líquido rojo empezó a gotear y salpicar sobre la piscina. El agua de la piscina comenzó a teñirse de un rojo oscuro. A medida que Samuel intentaba estabilizar su respiración y controlar la hemorragia, cada nueva gota que caía en la piscina se expandía como una nube sombría, alterando el color del agua. El festivo ambiente que había caracterizado la celebración se esfumó, dejando lugar a un silencio pesado, solo roto por el suave murmullo del agua manchada. La urgencia de la situación se hizo evidente para todos, y el pánico se instaló mientras nos apresurábamos a prestar ayuda a Samuel, llevándolo rápidamente hacia la ayuda médica que desesperadamente necesitaba. En esos instantes críticos, el ambiente festivo que había impregnado la tarde se evaporó por completo, dando paso a una atmósfera cargada de tensión y preocupación. La música y las risas que antes llenaban el aire fueron reemplazadas por expresiones de consternación y el murmullo urgente de los invitados que se apresuraban a entender y reaccionar ante la gravedad de la situación. La alegría que había caracterizado el cumpleaños de Samuel se desvaneció, sustituida por una preocupación palpable. Actué instintivamente, movido por el vínculo fraterno y la urgencia del momento. Corrí hacia Samuel, cuyo rostro reflejaba miedo y un agudo dolor. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora miraban con confusión y miedo ante la inexplicable hemorragia que no cesaba. Lo envolví en mis brazos con fuerza, intentando ofrecerle algún consuelo y seguridad mientras otros amigos nos ayudaban a sacarlo de la piscina. El contacto de su cuerpo, tembloroso y frágil en ese momento, fortaleció mi resolución de actuar rápidamente. Con ayuda de 2 amigos más, lo llevamos cuidadosamente fuera del agua, cada paso calculado para evitar agravar su condición. Dirigimos a Samuel hacia el coche más cercano, colocándolo con cuidado en el asiento trasero mientras alguien ya estaba al teléfono con emergencias, describiendo la situación con voz temblorosa pero urgente. Mientras conducíamos hacia el hospital, eché un último vistazo a la escena detrás de nosotros. La imagen del rostro marcado por el dolor de Samuel se grabó en mi mente, un recuerdo sombrío que contrastaba dolorosamente con la felicidad y la celebración que habíamos compartido apenas momentos antes. Esta transformación abrupta y la realidad de su sufrimiento eclipsaron cualquier recuerdo de alegría, dejando un pesar duradero y una preocupación profunda por el bienestar de mi hermano. Los médicos actuaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Samuel quedó con secuelas graves, un misterioso trauma que afectó su movilidad, dejándolo confinado a una silla de ruedas.
Hasta el día de hoy, los doctores no han podido explicar con certeza qué fue lo que realmente pasó en aquellos breves y caóticos momentos. Desde entonces, cada vez que visito una piscina, no puedo evitar que mi mente regrese a ese día. La imagen de la piscina teñida de rojo, el sonido de la confusión y el miedo en los rostros de los amigos y familiares. Todo permanece vívido en mi memoria. Cuido de Samuel tanto como puedo, y aunque hemos aprendido a adaptarnos a esta nueva realidad, aquel cumpleaños sigue siendo un sombrío recordatorio de cuán rápido puede cambiar la vida en un instante. En el hospital, los médicos se movilizaron con una rapidez y eficiencia impresionante. Apenas llegamos, Samuel fue rápidamente atendido por un equipo de emergencias que actuó con diligencia para estabilizarlo y evaluar su estado. Las pruebas y análisis se sucedieron uno tras otro en un intento desesperado por entender la causa de la súbita y severa hemorragia que había teñido la celebración de rojo. La conclusión inicial fue tan sorprendente como alarmante. Samuel había sufrido un evento cerebrovascular, un derrame que explicaría la pérdida repentina de movilidad y los síntomas alarmantes que observamos en la piscina. Sin embargo, esta explicación dejaba muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre el origen de la hemorragia intensa que no es típicamente característica de un derrame. Los médicos quedaron perplejos, incapaces de ofrecer una explicación completa que vinculara todos los síntomas observados con el diagnóstico de un evento cerebrovascular. Samuel fue trasladado a cuidados intensivos, donde permaneció durante varias semanas mientras se recuperaba lo suficiente para ser trasladado a una unidad de rehabilitación. Las secuelas del derrame fueron devastadoras, su movilidad se vio gravemente afectada, confinándolo a una silla de ruedas. Los doctores continuaron realizando pruebas y buscando opiniones especializadas, pero el misterio de la hemorragia extrema y su conexión exacta con el derrame cerebral nunca se resolvió completamente. Cuidar de Samuel se ha convertido en una parte integral de mi vida. Juntos, hemos aprendido a adaptarnos a esta nueva realidad, enfrentando los desafíos que conlleva su discapacidad. Aunque hemos encontrado maneras de seguir adelante y de encontrar alegría y significado en nuestro día a día, el recuerdo de aquel cumpleaños siempre nos acompaña, un recordatorio sombrío de que la existencia puede cambiar radicalmente en un simple parpadeo. Cumpleaños en parapente. Me llamo Melissa. Cuando cumplí 30 años, decidí celebrar de una manera especial y un poco aventurera. Desde hacía mucho tiempo tenía el deseo de lanzarme en parapente, y qué mejor ocasión para hacerlo que en la celebración de mi cumpleaños junto a mi novio. Optamos por dirigirnos hacia la costa, donde este deporte es una práctica común, añadiendo el placer de disfrutar del mar. Ese día era perfecto, el cielo despejado y el sol brillante nos acompañaban mientras cantábamos cumpleaños feliz con una vista impresionante del azul intenso del océano ante nosotros. Emocionada y un poco ansiosa, contratamos a un instructor de parapente que no solo me enseñaría a volar, sino que también me acompañaría en el vuelo. Finalmente, llegó el momento. Nos equipamos y después de las últimas instrucciones, despegamos. El ascenso fue emocionante, la vista del mar y de la costa desde arriba era simplemente maravillosa. Iba grabando mi reacción y el paisaje con mi GoPro, fascinada por la experiencia. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el instructor, que volaba conmigo, empezó a reír de una manera espeluznante. Su risa, fuera de lugar y perturbadora, me aterró. De repente, el instructor comenzó a moverse de manera errática e incontrolable. Su cuerpo se agitaba y torcía, como si estuviera luchando contra un dolor invisible o una confusión interna. Antes de que pudiera reaccionar o incluso preguntarle si estaba bien, sucedió algo completamente inesperado y repulsivo, comenzó a vomitar de manera explosiva. El vómito salió disparado, cubriéndome a mí y a parte del equipo de parapente. El olor era agrio y penetrante, y las manchas amarillentas y viscosas empaparon mi ropa y mi cabello, una sensación que todavía me provoca un escalofrío al recordarla. Justo después de ese horrendo incidente, el instructor colapsó, su cabeza cayó hacia un lado de manera alarmante, evidenciando que había perdido la conciencia. Me encontraba suspendida en el aire, aterrada, con el instructor inconsciente colgando de su arnés, mientras yo estaba cubierta en su vómito. Mi mente corría frenéticamente. Aunque el instructor me había enseñado los fundamentos del vuelo durante nuestra sesión preparatoria, enfrentarme a la realidad de manejar sola el parapente era abrumador. Recordé sus palabras sobre cómo dirigir y controlar el descenso, cómo manejar los controles para estabilizarnos y cómo ajustar el arnés para mantenernos seguros. Clavé mi mirada en los controles, intentando recordar cada detalle que había aprendido.
Con las manos temblorosas, tomé los controles del parapente, intentando estabilizar nuestra trayectoria mientras la brisa marina azotaba mi cara. Cada decisión que tomaba era guiada por el puro instinto de supervivencia, mientras luchaba por mantener la calma y recordar las instrucciones que me habían dado. Era una batalla contra el pánico y el miedo, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. El miedo se apoderó completamente de mí, invadiendo cada fibra de mi ser mientras me encontraba suspendida en el aire. La brisa que antes me había parecido refrescante y excitante ahora se sentía como un enemigo poderoso. Con las manos aún temblorosas por la adrenalina y el shock, agarré los controles del parapente, intentando desesperadamente dirigirnos hacia la seguridad de la playa. Mi corazón latía descontroladamente, cada latido resonaba en mis oídos tan fuerte como las olas del mar debajo. Entre gritos de ayuda, que se perdían en la inmensidad del espacio abierto, dudaba seriamente de que alguien en la playa pudiera escucharme. El viento era fuerte y errático, jugando con el parapente como si fuera un simple juguete. A veces, una ráfaga más fuerte me empujaba hacia las zonas peligrosas, donde las rocas afiladas esperaban como dientes de un monstruo gigante. El terror de estrellarme contra esas rocas me golpeaba con cada movimiento brusco del viento. Sin embargo, a pesar del pánico que me nublaba la mente, una parte de mí se aferraba a las instrucciones que había recibido. Ajusté mi peso, moví los controles con cautela, y poco a poco, el parapente comenzó a responder. Empecé a notar cómo el descenso se hacía más controlado, y aunque el viento aún jugaba con nosotros, conseguí dirigir el parapente hacia una zona de arena, lejos de las amenazantes rocas. Esa maniobra, lograda casi por instinto y recuerdos fragmentados de la instrucción, me dio un leve respiro en medio del caos. Sentí una oleada de alivio, aunque todavía mezclado con temor, al ver que el suelo se acercaba de una manera más amigable. El parapente se estabilizó lo suficiente para que pudiera concentrarme en planear un aterrizaje, aunque sabía que aún enfrentaba el desafío de hacerlo sin ayuda, con el peso extra del instructor inconsciente añadiendo una complicación peligrosa a la tarea. A medida que la playa se acercaba rápidamente, comprendí que el aterrizaje sería todo menos suave. A pesar de mis esfuerzos por controlar la velocidad y la dirección, el parapente seguía descendiendo demasiado rápido, impulsado tanto por el viento como por el peso combinado mío de unos 60 kilogramos y del instructor inconsciente tal vez unos 80 kilogramos. En conjunto, éramos alrededor de 140 kilogramos de carga, una masa considerable que complicaba la maniobra de aterrizaje. El impacto fue inminente. Al aproximarme al suelo, intenté posicionar mis piernas para absorber el choque, pero la velocidad y el ángulo no eran los ideales. En el momento del contacto con la arena, mi pie derecho golpeó el suelo con una fuerza descomunal. Sentí un dolor agudo y penetrante que se irradiaba desde el tobillo. Era evidente que algo había salido mal, un dolor así solo podía significar una fractura. Además del tobillo, en el caos del aterrizaje, mi brazo también sufrió. Intenté usarlo para amortiguar mi caída, pero solo conseguí lastimarme aún más, resultando en contusiones y un posible esguince. Durante el mismo intento desesperado por protegerme, mi cabeza golpeó contra el suelo blando de la playa, un impacto amortiguado por la arena pero lo suficientemente fuerte como para dejarme aturdida y desorientada. Rápidamente, varias personas que habían observado el accidentado descenso desde la playa corrieron hacia mí. Entre llamadas frenéticas y gestos urgentes, fui atendida primero en el lugar y luego trasladada de urgencia al hospital más cercano. Allí, los médicos confirmaron la gravedad de mis lesiones, el tobillo estaba fracturado, necesité puntos en la cabeza, y el brazo estaba severamente contusionado. Me informaron que la rehabilitación para recuperar la movilidad completa del pie tomaría cerca de un año, un pronóstico desalentador que puso en perspectiva la gravedad de la situación. Mientras yo enfrentaba este diagnóstico, el instructor de parapente, quien había sido también rápidamente asistido, permanecía inconsciente. A pesar de los esfuerzos médicos, nunca recuperó la conciencia. La tragedia de su estado ensombreció aún más el día que había planeado como una celebración jubilosa. Aquel intento de vivir una experiencia inolvidable en mi cumpleaños se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo un instante puede cambiar todo irrevocablemente. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.